Momento de hacer el balance del denominado dólar soja. Estamos en la mesa de trabajo con Pedro Peretti. Pedro, bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Raúl de la Torre, bienvenido. Pablo, Pedro, a ver, un primer balance, un primer título de este balance. Sí, a ver, un primer título que tiene que ver con lo que ya conocemos. El resultado en términos económicos de recaudación fue excelente, está mucho más cerca del máximo que esperaban, 8.120 millones de dólares, lo que se obtuvo por liquidación de exportaciones, y le quedó un saldo a las reservas de 4.500 millones de dólares. Recordemos que esto se compensa con un déficit que hay en el resto de los sectores del comercio exterior. El otro resultado importante, que ahora lo vamos, si les parece, analizar cuál va a ser el destino, es que quedaron 170.000 millones de pesos, en este caso son pesos, de recaudación por los derechos de exportación. Recordemos que no es que se quitaron las retenciones a estos productos en la soja, sino que se le dio un compensatorio con un mayor valor del dólar. Pero quedan en las arcas 170.000 millones de pesos, que ya el mismo decreto por el cual se estableció el dólar soja establecía algunos destinos específicos de este dinero. Sí. Si le parece, cuando quieran lo detallamos un poco este tema. Bueno, es interesante esto, ¿no? Digo, las arcas del Banco Central por un lado, con un poquito más de 4.000 millones de dólares por el dólar soja, y 170.000 millones de pesos, nada más y nada menos. Pedro. Sí, además hay que reconocer que nuestro columnista la pegó. Exacto. Hace tiempo que viene diciendo en esta columna que iban a ser más de 8.000 millones y fue el único analista económico que la acertó. Hay que reconocerlo, ¿eh? Tal cual. Pero me parece importante analizar algunas otras cuestiones también. Fueron 44.622 quits los que operaron en el sistema del dólar soja. Eso hay que desagregarlo, porque fueron 32.000 personas físicas y 12.468 personas jurídicas. Acá el gobierno debería informar de otra manera. Debería desagregar, no poner a todos en la misma bolsa. Físicas y jurídicas, esto decís vos, Pedro. Es importante desagregar por el tamaño, porque no son todos productores agropecuarios los que han vendido esto. Hay de todo. Está, como denunció el Rulo el fin de semana, hasta Nicky Caputo, que vendió soja por el dólar soja. Entonces es muy importante desagregar cuántos pequeños productores vendieron, cuántos grandes productores vendieron, cuántos fueron las personas, los corredores de bolsa, los exportadores de grano y los otros intermediarios en el negocio de grano que tenían soja acumulada, para ver y sacar alguna conclusión de quiénes eran realmente los que estaban especulando en contra del gobierno. Esto es muy importante, ¿no? Los acopiadores. Y además recordar otra cosa, según los cálculos míos, quedan 8.274.000 toneladas todavía sin liquidar, que es una cifra muy, muy importante. Entonces digo, sería bueno tener toda la información global para sacar alguna conclusión que me parece muy importante. Raúl. Sí, exactamente. Lo que está diciendo Pedro, para hacer alguna aclaración, para que todos puedan entender. 44.000 personas o empresas son las que vendieron soja, son los que la tenían retenida. Por eso lo que dice Pedro es muy importante. Conocer el detalle de eso, conocer quiénes fueron los que vendieron, porque obviamente no solo no son todos productores, sino seguramente muy pocos son los pequeños productores. Muy pocos son los pequeños productores, y de los 32.000, ¿cuántos hay productores genuinos y cuántos hay rentistas? Porque no te olvides que los arrendamientos rurales, el 80% de la tierra en la República Argentina, en donde se siembra soja, se siembra con el sistema de arriendo. Y mucho de ese arriendo se pagan en soja fija, en soja física, perdón, en soja física. Te doy tantos quintales de soja. Muchos de esos arrendatarios, esos rentistas, vendieron. ¿Y cuántos son esos que vendieron? Y ahí hay una ganancia mega extraordinaria en ese rentismo agrario que no tiene nada que ver con la producción. El rentista es rentista. No está promoviendo la producción ahí. No es un beneficio para un productor. No es un beneficio para un productor ahí. Productor o pequeño productor. Ya vamos a estar con el tema de pequeños productores, porque se vienen anuncios. Recién Pedro decía, bueno, se vendió tantas toneladas de soja, pero también hay una cantidad muy importante de soja que aún no se vendió. 8.200.000 toneladas. ¿Y con eso? Exactamente. Por ahora no hay nada, porque no se extiende el programa de dólar soja. Por ahora lo que sí se discute, ¿qué se va a hacer con ese dinero que se recaudó? A ver, ¿y qué se va a hacer? Hay tres destinos fundamentales que son los que, sobre dos de ellos se va a informar hoy, otro seguramente va a ser un anuncio en los próximos días. El que quedó postergado justamente es este bono o ayuda a los sectores más vulnerables, que se calcula que son 100.000 millones de pesos lo que quedan para ese destino, y que serían 2 millones
los beneficiarios. Todavía no se estableció cómo hacer el régimen, se habla de 50.000 pesos de ayuda a cada uno, pero en 3 cuotas, octubre, noviembre y diciembre, pero eso es especulación. Lo que sí se va a informar hoy es, en principio, el programa para pequeños productores. Sí. Esto es lo que va a interesar a Pedro y seguramente nos va a interesar la opinión que tiene él. ¿Qué es lo que se hace? Pequeños productores que no fueron beneficiarios del dólar soja, porque además es una de las condiciones, que no hayan vendido soja en este periodo, del 5 al 30 de septiembre. Que es más, muchos de ellos entregaron antes, entregaron al valor oficial de 140 menos las retenciones. Estos los pequeños productores. Los pequeños productores. Se le pone un límite, hasta 200 hectáreas dedicadas a soja en la última campaña y 100 hectáreas dedicadas a maíz. A estos productores, ¿cuál es el beneficio? Se va a repartir este dinero, se va a hacer un fondo para financiarle el 50% de los gastos que tengan en semilla o en fertilizantes, es decir, parte del capital de trabajo que necesitan para la producción. Aliviarles un poco la situación. Financiamiento que por ahora se supone que hasta tasa subsidiada, todavía no se informó esto, de cómo va a ser y cómo va a ser la forma de pago, pero es una ayuda seguramente importante para este sector de productores. A esto se destina un fondo de 40.000 millones de pesos. Después hay un segundo fondo que es para economías regionales de 30.000 millones, que todavía no se ha definido bien cómo hacer eso para beneficiar actividades productivas de economías regionales. Estamos hablando de tabacaleros, vitivinicultores, algodoneros y otras actividades que tienen que ver con economías regionales. Pero lo que sí se saben, porque lo dio a conocer la Secretaría de Agricultura, algunos detalles de esto, que tiene que ver con la ayuda a pequeños productores de maíz y de soja que no hayan entrado en el programa de los beneficios del dólar soja durante ese tiempo. En esta mesa de trabajo junto a Raúl y junto a Pedro nos cansamos de hablar del tema pequeños productores, ¿no? Digo, una cosa es el gran productor, y otra cosa muy diferente, Pedro, es el pequeño productor, que inclusive vendió soja mucho antes, perdió... En fin, ya sabemos lo que sucede con el pequeño productor que necesita vender, obviamente. Bueno, el caso mío. Bueno, a ver. En mi caso, que vendí toda la soja antes de esto. Antes del dólar soja. Antes del dólar soja y como yo... antes del dólar soja se vendieron 20 millones de toneladas. De las 42 millones, 20 millones de toneladas. Ahora, me parece una decisión muy inteligente del gobierno, muy inteligente y muy buena, que debe ser aplicada bien, correctamente. ¿Qué significa aplicar correctamente? Que le llegue a los pequeños y medianos productores realmente y que además tenga tasa subsidiada. Porque no va a compensar lo que han perdido, pero sí es una forma de incentivar la siembra para la próxima campaña y no tener que ir hoy con que cada vez aumentan más las tasas, que si hay aumento constante de tasas, que las tasas son positivas, no llevar a los pequeños productores a financiarse en el mercado de unas tasas que son realmente altas hoy. Bueno, esperaremos los anuncios de esta tarde. En horas de la tarde va a ser. Esto va a ser a partir de las 6:30 de la tarde, se va a anunciar junto con otros anuncios que se van a hacer. Simplemente una acotación política. Es muy importante que el gobierno piense esto porque decíamos antes, los beneficiarios de esto fueron fundamentalmente grandes especuladores y grandes exportadores. Entre los especuladores aparece, como decía Pedro, la empresa Mirgor. ¿Qué tiene que ver Mirgor con el sector? Aparte de que Caputo sea el amigo de la vida de un expresidente. Prácticamente nada, si no es porque especuló desde algún plano, ya sea como... quizá como dueño de tierra, que alquila, como decía Pedro, quizá como acopiador. Y poder vender con el dólar soja. Como socio de Macri. Porque bueno, Macri yo no quería nombrar a Macri, pero Macri es un gran terrateniente de la República Argentina. Claro, eso objetivo no significa hacer ningún juicio de valor. Es uno de los más grandes terratenientes de la República Argentina y siembra soja. Y así que probablemente haya alguna sociedad entre ellos. Por eso es tan importante informar bien y desagregar y poner las cosas, diríamos, en su justo término. El pequeño productor es el pequeño productor, el productor genuino es el productor genuino y el rentista es el rentista. Y entender las políticas públicas, a quién van destinados y quiénes son los beneficiarios. Cuando se hace lo que corresponde, para aplaudir. Cuando estas cosas se desvían, como en este caso, me parece que parte de lo que es la política dólar soja, más allá de los éxitos de los grandes números, se desvió el beneficio, también hay que marcarlo para corregir, digamos, me parece. Totalmente. Es así. En minutos, ¿te parece, Raúl? Hablamos del dólar tecno. Que también ¿Qué te parece? Dentro del mismo paquete. Y esta tarde también se anuncia. Sí, señor. Pedro, gracias, como siempre. Con Raúl nos vemos en minutos y seguimos analizando la economía de la República Argentina y lo que viene.